Saludos a todos los que nos están escuchando. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y oro para que Dios, a través de esta enseñanza, pueda completar un ciclo de doctrina con el fundamento único que es Jesucristo, para que el cuerpo, el ejército, la iglesia de Jesucristo esté preparada para la segunda parte, que es las obras. Como dice Pablo, me parece que eso está en Corintios, cuando él habla de que él se propuso, en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15 dice, voy a leer desde el versículo 14. Ya Pablo, terminando su epístola a los romanos, él dice: pero esto estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Repito, esto es lo que estoy diciendo aquí. El Espíritu de Dios me está guiando, que acá se completa en esta enseñanza un ciclo de enseñanzas y doctrinas donde el fundamento es Jesucristo, para que a partir de completar todo este ciclo de enseñanzas, desde que empezamos este ministerio en honor a la verdad, el pueblo de Dios esté preparado, como dice la palabra de Dios, que esté preparado para dar razón de la fe que hay en nosotros y poder salir a hacer la obra del ministerio. El Señor nos mandó a ir al mundo y no que el mundo entre en la iglesia. La Biblia dice en el libro de los Hechos capítulo 5 que los del mundo no se atrevían a entrar a la iglesia. La iglesia es un conjunto de personas, hombres y mujeres y niños llamados por Dios. Es un linaje escogido, es un real sacerdocio donde el mundo no puede penetrar. Es la iglesia que va a romper las puertas del infierno y a sacar y a arrebatar el botín, porque Jesucristo ya pagó el precio de haber despojado al príncipe de este mundo. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 12 versículo 31, dice que ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. La Biblia dice que en Colosenses capítulo 2:15 Él despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De manera que el hombre fuerte ha sido atado por el mismísimo Señor Jesucristo y ahora podemos ir a cosechar. El Señor dijo: mirad los campos, levanten sus ojos y miren lo que ya están blancos para la cosecha. O sea que no hay que esperar. Los campos están blancos para cosechar, porque nuestro Señor Jesucristo hizo lo que tenía que hacer. Él dice que nos hizo reyes y sacerdotes. No que nos va a hacer, sino que nos hizo reyes. Eso lo dice también en Romanos 5:17. Dice que mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben de la abundancia de la palabra de Dios. Pero para terminar lo que estamos diciendo aquí, en el completamiento de este ciclo de enseñanzas, esta es la última parte donde vamos a ver el concluir de todo el plan y el propósito de Dios para el hombre. Y entonces, como dice Pablo, no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo.
Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos que nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de que ya está llegando un momento en este ministerio de que vamos a salir a las naciones, no solamente a dar la palabra porque le estamos dando aquí, sino vamos a salir, como dice la palabra de Dios, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, porque creemos que lo que dijo Dios lo va a cumplir. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Que este evangelio del reino será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Cuando el Señor Jesús dijo eso en Mateo capítulo 24, estaba hablando de su evangelio, de aquel que él mandó a predicar y el cual se ha pervertido a través de los siglos y de las décadas. Se ha pervertido totalmente y algunas personas creen que el vicario, el representante de Cristo, es un tipo que es un pedófilo y se sienta en un trono lleno de piedras preciosas y donde oran a ídolos de yeso, de madera y de piedra, que tienen ojos y no ven, tienen manos y no tocan, tienen boca y no hablan. Y estamos hablando de que se creen que ellos son los representantes de Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice aquí que Pablo mismo dice que él se esforzó para predicar a Jesucristo, no donde ya la gente había escuchado de otro Jesús, de otro evangelio y de otro espíritu, como dice 2 Corintios capítulo 11. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también hayan sido extraviados de la sincera fidelidad de la palabra de Dios, porque está escrito en Hebreos capítulo 13, verso 8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esa palabra está incrustada en Hebreos capítulo 13, entre el versículo 7 y el versículo 9, donde el 7 y el 9 está hablando de la doctrina de la palabra. Por eso dice que el que se extravía de la palabra de Jesucristo no tiene a Dios. Sé que cuando Jesucristo dijo este evangelio, estaba hablando del que él estaba hablando. Y él dijo, vayan y prediquen a todas las naciones. Y la gente está predicando cualquier otra cosa menos lo que él mandó a predicar. En Lucas capítulo 24. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lucas capítulo 24. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué estamos hablando? De que los salmos, las escrituras, el antiguo pacto, lo que habla es de Jesucristo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y esto es lo que sucedió con este colaborador, este siervo del Señor Jesucristo. Yo estaba por 35 años, después de haber estudiado en seminarios teológicos, institutos bíblicos, pensando que sabía algo, hasta que Dios en su bendita misericordia me engendra. Y entonces, como dice la palabra de Dios, el que es engendrado por Dios no peca, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y ese es el evangelio. El evangelio es la predicación de ¿qué? De que hay que arrepentirse. Cuando uno se arrepiente, entonces hay perdón de pecados. ¿Y qué sucede? Hay que bautizarse. ¿Cómo? Como está escrito, en el nombre y que es sobre todo nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? Completando, este es el título, las naciones que serán salvas. Y vamos a empezar más o menos desde este punto, porque a todos los que nos están viendo por primera vez, les recomiendo todas las enseñanzas. Hay aproximadamente más de 100 horas de enseñanzas
que si se dedican a parar y leer en la Biblia, escudriñarla y apuntar, se van a demorar, yo he calculado unas 500 horas. Pero con 500 horas de meditar la palabra y escudriñar, yo creo que es suficiente para luego ponerse de pie y salir afuera a las calles y predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y entonces Dios va a hacer la obra. Id y haced discípulos. Luego, después de este ciclo, vamos a empezar a salir a hacer discípulos, bautizándolos en el único nombre en que podamos ser salvos. Entonces vamos a empezar aquí desde un inicio. Y les digo que les recomiendo todas las enseñanzas. Por ejemplo, hay una enseñanza que se llama el Día del Señor, el Reino de las Tinieblas, los dos olivos, la bestia, etcétera. Todo tiene que ver con esto, la línea del tiempo. Y de acuerdo a lo que hemos estado viniendo enseñando, entonces vamos a empezar de aquí, que cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, ahí hace cesar el sacrificio y la ofrenda, que ahí se cumplen las 70 semanas, porque cuando Jesucristo profetizó y dijo que no quedaría piedra sobre piedra hasta que, nada va a quedar, no va a haber rastro de Jerusalén y del templo. Él lo profetizó, Él lo dijo, y si Él lo dijo es porque Él quiso que así sea. Él dijo a los judíos, a los escribas, el reino de Dios les será quitado a ustedes y les será entregado a gente que dé fruto. Entonces se cumplió las 70 semanas en el año 70 después de Jesucristo. Y ya sabemos que Jesús murió en esa semana, más o menos él tenía como 30 y pico de años. La Biblia dice que él empezó su ministerio a los 30 años. No sé cuánto tiempo vivió, pero a los 30 y tantos, que vamos a decir que es en la mitad de esa semana, él muere y hace cesar el sacrificio. Dice la Biblia que él entró en el mismísimo cielo, en el santuario no hecho de manos, y llevó su propia sangre para ganarse un pueblo para sí, y se ganó un pueblo con su propia sangre. Y dice la Biblia que a partir de ese momento ya no hay más sacrificio por el pecado, y que ya no se necesita la sangre de animales, porque se hizo una sola vez para siempre, haciendo perfectos a los santificados. Quiere decir que ahí hace cesar la ofrenda y los sacrificios a la mitad de la semana. Y en el año 70, Tito Vespasiano, un general del Imperio Romano, destruye Jerusalén y el templo hasta el día de hoy. Entonces, el templo supuesto en el Estado de Israel es una aberración, es una utopía. El Señor me reveló y me abrió el entendimiento de que eso es un engaño total. Porque si hubiera sido que Israel se restauró en el año 48, el verdadero Israel que habla Isaías y Jeremías y Ezequiel, entonces el Mesías ya hubiera venido con el templo restaurado, con la nación restaurada. Pero vamos a ver en esta enseñanza, vamos a ubicarnos en la bendita palabra de Dios, cómo es que todas las piezas entran en perfección. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se contradice. Si aparentemente se contradice es porque no hemos entendido algo. Así que no inventemos fábulas, sino que vamos a sujetarnos a la palabra. Repito, cuando Jesús muere en la cruz, despoja a los principados y potestades, dice la Biblia. Lo encierra a Satanás, le quita su poder, pero no lo destruye. Porque dice Hebreos que no vemos que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, dice la Biblia. Todavía no lo vemos. Porque en 1 Corintios capítulo 15 dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que cuando Jesús muere, limita a Satanás. Juan capítulo 12, verso 31. El príncipe de este mundo es echado fuera. Pero luego, en Colosenses, cuando Jesús muere, y en Efesios capítulo 2, versos 5, 6, Colosenses 3, del 1 al 3, habla de que hemos resucitado con Jesucristo, que estamos sentados juntamente con Él, que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Y en Romanos capítulo 5, que quiero leerlo bien, del 5, verso 17, Romanos capítulo 5, verso 17, dice, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. No estaba hablando de reinar después de que se muere la gente, no.
¿Dónde está eso? Romanos capítulo 5, verso 17. Si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. En Juan capítulo 5, verso 24, hay un versículo muy importante. El Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo. Él lo repitió porque queríamos que estén atentos. Él quería que los oídos que estaban escuchando esas palabras estén atentos porque les quería revelar algo muy importante. Él dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué significa eso? Ha pasado de muerte a vida, que estaba muerto y ha resucitado. Eso es lo que dice el Señor, que el que cree en mí tiene vida eterna, ha pasado. No que va a pasar, sino que ha pasado de muerte a vida. Como dice Colosenses capítulo 3, 1 y Efesios 5, 6 y 7. Cuando nacemos de nuevo, pasamos de muerte a vida. Mira el versículo 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es. En el momento que él estaba hablando hace como 2000 años, más o menos, en el momento que él hablaba, él dijo, de cierto os digo, viene la hora. Y ahora es también cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Esa es la primera resurrección. Ya tenemos una enseñanza acerca de eso, del milenio. Les recomiendo que lo escuchen también. Entonces, ya hemos hablado del milenio y hemos visto por las Escrituras que cuando Dios habla de 1000 años, está hablando simplemente de un tiempo, de un periodo bien largo. El Señor en su palabra habla de la hora, de la prueba que viene a este mundo. Habla del día del Señor, habla de las semanas, habla de los meses, habla de los años. Y cuando habla de años, habla de 1000 años, pero también habla de 10.000 años. O sea que Saúl hace huir a 1000 y David a sus 10.000. O sea, 10.000 significa como una cosa muy para el futuro. 1000 años es un tiempo bien grande. El Señor siempre habla en numerología, si se podría decir, con propósito. Él habla de 7. ¿Hasta cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? No, hasta 70 veces 7. ¿Qué significa eso? No significa literalmente 490 veces. Significa simplemente una condición constante. Entonces, estamos hablando aquí de que en el verso 25 dice que de cierto os digo, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Está hablando del momento. Él también habla aquí mismo del futuro de la resurrección de los muertos y lo vamos a seguir leyendo para que lo entendamos. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio. También le dio autoridad de hacer juicio. Vamos a tocar. Cuando la palabra de Dios dice juicio, le dio la autoridad. Está hablando del juicio del trono blanco. Ese es el juicio. No hay 2, 3 juicios. Sí. El juicio de las naciones y el juicio del tribunal de Cristo. Eso lo he escuchado hace 20, 30 años y yo lo repetía como un loro. Sin entender ni lo que decía ni lo que afirmaba, pero repetía lo mismo. O sea que el juicio es uno solo y es el juicio del trono blanco. También le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto porque vendrá la hora cuando todos, ahí está subrayado, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuántos? Todos. Y los que hicieron lo bueno, o sea, obras, vamos a ver también, vamos a tratar por obras. A diferencia de Efesios 2, 8, 9, que dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque es un don de Dios. Pero vamos a entender y por fin vamos a colocar las piezas del rompecabezas en donde se colocan cada una de ellas. Porque la palabra de Dios, repito, no se puede contradecir. Entonces, dice la palabra de Dios, llegará la hora, no se maravillen, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Por qué? Porque va a haber un juicio. Ya leímos en Apocalipsis capítulo 20 que van
todos son muertos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Está hablando del mismo tema. Entonces estamos diciendo que cuando el Señor muere, despoja, echa fuera a Satanás, y luego reinan en vida, pasan de muerte a vida, nos hizo reyes y sacerdotes, estamos sentados en los lugares celestiales, estamos reinando en vida. Y han pasado 1000 años, pero cuando pasen 1000 años, dice, ¿cuándo es 1000 años? ¿Cuándo se cumplen los 1000 años? Nadie lo sabe. Pero cuando se cumplan los 1000 años, dice la Biblia que sueltan a Satanás después de 1000 años, o sea, después de un periodo bien largo, lo sueltan, pero con un propósito, por poco tiempo y para engañar a las naciones. Porque en la historia de la humanidad hubieron muchísimos imperios. La vez pasada di una lista de 18 imperios, donde Estados Unidos actualmente es el imperio que está gobernando y que pronto va a tener también su fin. Entonces, cuando lo sueltan esta vez es para engañar a todos, y también hablamos del tema de la bestia y enseñamos que en ninguna parte del libro de Apocalipsis sale anticristo. Sí, porque hay un montón de videos de YouTube y de gente que habla sin saber lo que dice y hablan del anticristo. ¿Quién será el anticristo? ¿Será Donald Trump? ¿Será el yerno de Donald Trump? ¿Será el Papa? ¿Será esto y lo otro? Y hablan de un hombre llamado el anticristo. Y hemos enseñado que en la Biblia, en ninguna parte del Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo para los últimos días, habla del anticristo. Y si no, puedes leerlo. Tiene 22 capítulos el libro de Revelación y de Apocalipsis. Léelo tú mismo, escudriña la palabra tú mismo. Entonces, cuando sueltan a Satanás, como dice Apocalipsis capítulo 12, verso 9, donde dice, alegraos, oh cielos, porque el dragón, la serpiente antigua de Satanás ha sido lanzado. O sea, alégrese cielos, porque ya no está ahí fastidiando, sino que ha sido arrojado a la tierra. O sea que el Señor lo saca del mundo, lo echa fuera y luego lo meten de nuevo después que pasa un periodo de tiempo, y eso es lo que se llama el tiempo de la gran tribulación, donde ya hemos enseñado que definitivamente la iglesia de Jesucristo va a atravesar todo eso, pero que Él nos va a librar de la hora del juicio, no del día. Porque el día del Señor viene, pero Él nos prometió librarnos del día. O mejor dicho, no nos prometió librar de todo lo que va a pasar, de la gran tribulación, porque claramente en las Escrituras está establecido en todas partes que va a pasar eso. O sea que los que no quieren aceptarlo están ciegos, y los que están enseñando eso van a tener que dar cuenta al Señor. Así que en la séptima trompeta, en Apocalipsis capítulo 11, 15, en la séptima trompeta, ahí se acaba la historia. Ya habíamos hablado del verdadero rapto del Señor, que Él dijo que la generación que vea todas esas cosas, dice, erguió vuestra cabeza, levantad, porque vuestra redención está cerca. Y el Señor envía sus ángeles, y efectivamente los que estamos vivos, cuando haya venido, nuestro cuerpo será transformado en una décima de segundo, y estaremos en la presencia del Señor, y estaremos para siempre con Él. Entonces vamos a hacer una diferencia entre los reyes y sacerdotes, entre la esposa del Cordero, la desposada del Cordero y las demás naciones que han de ser salvas. Van a haber naciones, van a haber millones de personas. Entre ellos van a haber muchos bebés que nunca llegaron a ser los abortivos. Todos aquellos niños que han muerto antes de ver la luz del día van a estar en el cielo. Todos los niños que han asesinado en sacrificios también tienen un lugar allí en el cielo. Entonces va a haber millones de personas. Esas son las naciones que serán salvas. Pero hay una diferencia entre los reyes y sacerdotes que regirán las naciones con vara de hierro, como está escrito en la palabra de Dios. Eso está en Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27. Dice, al que venciere, yo le daré potestad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. O sea, ¿quién va a gobernar y a regir a las naciones? Reyes. Eso es lo que dice la palabra de Dios. O sea, cuando Dios nos hace reyes y sacerdotes y vamos a tener la corona y vestido de reyes sentados ahí, no vamos a estar reinando reyes con reyes. No tiene sentido.
Entonces el Señor dijo que aquí, cuando estamos reinando en vida, si somos fieles en lo poco, nos pondrá en lo mucho. De manera que, como le estaba diciendo a mi hijo el otro día, no se crea que cuando la gente, los cristianos se mueren y se van al cielo, ahí se convierten automáticamente en santos y puros, ¿no? Benignos, llenos de misericordia, de bondad, limpios de corazón, sin iniquidad en su mente y en sus pensamientos. O sea, automáticamente por un milagro, por arte de no sé qué, se convierte en algo purísimo. Así no es. La palabra del Señor dice que si nosotros somos fieles en lo poco, entonces el Señor nos pondrá en lo mucho. Él no va a confiar a millones de personas, a un rey, para que ese rey tenga pensamientos impíos, tenga un corazón codicioso, sea un hombre pervertido, jamás y nunca. O sea que Dios está llamando a su pueblo a, como dice, a una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y lo está haciendo desde ahora. Entonces, cuando estábamos, había mencionado un versículo para leer. Apocalipsis. Voy a leer. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, 9, cuando lo sueltan para tener Apocalipsis 12, 9. Dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron con él. Y el versículo 12, alégrense cielo, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y etcétera, y se le dieron a la mujer las dos alas del águila, etcétera, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, o sea, a la iglesia. Pero también la palabra de Dios dice que estos le han vencido por medio de la sangre del cordero, la palabra del testimonio, y porque menospreciaron su vida hasta la muerte. El Señor nos prometió que nos iba a librar, dice, de la segunda muerte. Él nunca nos prometió librarnos de la primera muerte. Él dijo, no teman a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Así que el Señor acorta esos días, y entonces cuando Él viene, antes, en esa hora, digamos, el Señor, antes que le meta fuego a la tierra, como dice 2 Pedro capítulo 3 del 10 al 13, Apocalipsis 10, versos 6, 7, 15 y 18. O sea, cuando viene eso, en la séptima trompeta, cuando el ángel empieza a tocar, en esos días, cuando el ángel comienza a tocar la trompeta, dice la Biblia, viene el juicio de Dios prácticamente. Y lo vamos a leer. Apocalipsis capítulo 11, verso 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y de eso estamos hablando. Cuando viene el día de Dios, Él hace juicio y empieza a reinar de ahí por los siglos de los siglos. No que va a durar 1000 años, o sea, 999 más 1, 1000, no. O sea que los 1000 ya pasaron. Cuando Él viene el juicio. A la cizaña la atan en manojo, la echan al fuego y el trigo lo meten en el granero. No hay otra. Tiran la red al mar y sacan toda clase de peces. Separan uno a la derecha y otro a la izquierda. No hay otra. Todo lo demás es cuento y es fábula inventada por un montón de gente que van a tener que dar cuentas a Dios. Y pienso que esto fue diseñado, fue una agenda luciferiana hace muchos años, creo que por los masones. Ellos se dedicaron los masones, por si acaso, adoran literalmente a Lucifer. Pero muchos que recién empiezan no lo saben. Y ellos fueron los masones o los albañiles, fueron los que construyeron las grandes catedrales cristianas, por si acaso. O sea que entre tanto engaño se están llevando un montón de almas al infierno. Pero estamos aquí para decir la verdad.
Entonces, en la séptima trompeta, en Apocalipsis 11:15 dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, de ahí para siempre. Y luego también hay otro versículo donde, por ejemplo, vamos a hablar aquí, que cuando el Señor viene, Apocalipsis capítulo 20, del 8 al 10. Vamos a empezar por estos mismos datos. Apocalipsis 20, del 8 al 10, dice, vamos a leerlo del 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre toda la planicie o anchura o el platós, que dice la palabra en griego, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. O sea, el campamento de los santos y la ciudad amada no es nada más ni nada menos que los 2 olivos, los 2 pueblos, que de ambos hizo un pueblo. Está hablando del templo de Dios. Dice la Biblia que somos nosotros edificados para morada de Dios en el Espíritu, como un cuerpo, siendo Jesucristo la cabeza. Entonces Satanás va a perseguir, como dice en Apocalipsis capítulo 12, a la descendencia de la mujer. ¿Quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos y los que retienen el testimonio de Jesucristo. Ese es el campamento de los santos. ¿Y qué va a pasar? Dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, de aquí, cuando el Señor viene, de Dios desciende fuego y los consume, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que cuando el Señor viene, muere y mata a, como dice aquí, a la bestia y al falso profeta. ¿Quién es la bestia? Ya lo explicamos. Todo un sistema mundial que gobiernan a las naciones con toda su élite, con todos sus soldados, con toda su burocracia y con todo el mundo. Eso es lo que yo llamo, y la palabra de Dios llama, la famosa cizaña. Por eso la palabra de Dios dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, de la Babilonia. Entonces, eso es lo mismo que dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 8, lo mismo que cuando dice ahí en Apocalipsis que descendió fuego del cielo y lo destruyó, es lo mismo que dice en 2 Tesalonicenses 2:8, que es lo que dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, está hablando del falso profeta, el que hace las señales, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando Él viene, sucede lo que está acá. Sucede lo que dice Isaías capítulo 11, verso 4. Voy a leer lo que dice Isaías capítulo 11, verso 4. Dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Apocalipsis capítulo 22, verso 12, eso es lo que estamos hablando. Lo mismo, es el mismo tema. Como dijimos muchas veces, el Señor Jesús dice lo mismo de diferentes maneras. El Señor dijo, hablaré mi boca en parábolas, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, cuando habla del reino de los cielos, lo hace semejante a muchas cosas, a un grano de mostaza, a la levadura, al viento, a un hombre que hace cuentas con sus siervos. O sea, de muchas maneras el Señor enseña una misma cosa. Entonces, de la misma manera, cuando el Señor viene, está declarándolo perfectamente aquí. Dice, por ejemplo, Apocalipsis 22:12, dice, he aquí yo vengo pronto. O sea, Él viene pronto
y mi galardón conmigo. O sea, el galardón de Dios, lo que para algunos es el juicio de Cristo, el juicio de la iglesia, de las naciones, no, o sea, nada que ver. Cuando Él viene, viene para juicio y viene también con sus galardones. Dice, aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno, dice la palabra de Dios. Me gustaría que lo lean ahí en sus casas. A cada uno según qué. Ahí lo dice. A cada uno según su obra. Según su obra. Entonces, cuando viene el día del Señor, se acaba todo. No queda ni uno vivo. ¿Por qué? Porque los muertos en Cristo resucitan. Lo que estamos viendo, somos transformados en una fracción de segundo. No estamos en la tierra, el fuego no nos toca. Al contrario, estamos parados en un mar de vidrio mezclado con fuego y estamos cantando cánticos. Por eso la Biblia dice, orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, repito, el fuego viene, pero el fuego no nos toca, pero a los demás los toca totalmente. ¿Dónde está eso? Segunda de Pedro 3, del 10 al 13, Apocalipsis 10. Y vamos a leer lo que dice Pedro. Que estamos hablando de las naciones, pero estamos haciendo todo es una introducción prácticamente para llegar acá, de aquí a aquí. Entonces, segunda de Pedro, ya hemos leído muchísimas veces, donde la palabra de Dios dice que cuando venga el Señor va a venir como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, como Él lo dijo, de repente, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros andar en piadosa y forma de vivir, esperando y apresurándolos para la venida del día de Dios, en el cual, o sea, en ese día, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros, hay un pero nosotros no vamos a ser quemados. Por eso dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. O sea que cuando se quema todo, hay un juicio y luego hay un cielo nuevo y una tierra nueva. El mar ya no existe más. Lo que va a haber es ríos que viene del trono de Dios, un río de agua donde se va a ir por toda la tierra y va a estar el árbol de la vida a lugares a la ribera de los ríos. Y todas las naciones van a, digamos, florecer a los costados de los ríos que va a venir del trono de Dios y va a regar toda la tierra y va a ser bendecida. Entonces no va a haber más el mar. O sea que los elementos, antiguamente ustedes saben, Dios abrió la arúa y vino el diluvio de arriba y de abajo, porque existen las aguas arriba y las aguas abajo cuando hizo Dios la expansión. Pero dice que los cielos de antes fueron reservados y fue destruido por agua, porque la misma tierra está sostenida por el agua, dice la Biblia ahí mismo en 2 de Pedro, capítulo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, ¿para cuándo está guardado? Para el día del juicio. Ese famoso juicio del trono blanco donde todo se quema, todos están muertos, y por eso la Biblia dice, y vamos ahora al juicio del trono blanco, capítulo 20 de Apocalipsis. Capítulo 20 de Apocalipsis dice, famoso trono blanco, una vez que el Señor viene y mata al inicuo con el resplandor de su venida. Entonces, ¿qué pasa? Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. O sea, un trono blanco. No dice dos, ni tres. Un solo trono y uno solo se sienta. Bendito Dios, aleluya. Y ese es el bendito Dios
que tomó la decisión de hacerse un día carne. Salió de Dios, dice la Biblia. Salí de Dios y vuelvo a Él. Cuando Él vuelve a Él, se toma la investidura nuevamente de la potestad de ser Dios y lo dejó a un lado. Él se reviste, eso es lo que se llama, se sienta en el poder de su majestad a la diestra de su poder, a la diestra del Padre. ¿Quién es el Padre? El Padre es el mismísimo Dios en su posición de dar al Hijo. ¿Quién es el Hijo? Es el mismísimo Dios que toma la condición semejante al hombre, que sale de él mismo. Entonces, el día de Dios, Apocalipsis 20, el juicio. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Y como dijimos, todos están muertos, ahí lo dice. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Esa palabra grande y pequeño en el griego es los megas y micros. O sea que está hablando de estatura, megas y micros. O sea, ahí está hablando, no está hablando de grandes, o sea, que un general, un presidente, sí, también van a estar ellos. Pero está hablando de grandes y chicos, o sea, de todas las edades. Y ahí entran los benditos niños que nunca nacieron y que abortaron. Entonces, todos, grandes y pequeñitos. Por eso que Isaías habla del niño, que un niño apacentará al león y al lobo, un niño de pecho jugará ahí con ellos, con la serpiente, que ya no será más venenosa, y etcétera. O sea, en el cielo nuevo y la tierra nueva va a morar la justicia. No va a haber muerte ni dolor. Va a haber una justicia eterna. Y los que vivamos acá también vamos a continuar, por si acaso, con libre albedrío. O sea, el libre albedrío va a continuar por toda la eternidad, por si acaso. Entonces, en el juicio, ¿qué va a pasar? Dice que vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿No es cierto? Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. O sea, claramente está hablando de que habían libros. O sea, si bien es cierto, un libro, dos libros, es lo mínimo para ser plural. O sea, voy a ser conservador. Y habían dos libros y había otro libro, claramente, que es el libro de la vida. O sea, que lo que queremos decir que libros, pero hace una diferencia y otro libro. O sea, claramente una diferencia, dos cosas diferentes. Ahí lo dice. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Escrito está, según sus obras fueron juzgados. Porque Dios es Dios justo y misericordioso. Entonces ahí sigue diciendo que el mar entregó sus muertos, la muerte y el infierno entregaron sus muertos, y la muerte, o sea, en otras palabras, todos están muertos. Sí, porque se tiene que cumplir lo que la palabra de Dios dice. Sea Dios veraz y todo mentiroso. O sea, la tierra y todo lo que es la tierra fue quemado. Punto. Luego viene el juicio donde todos los muertos se presentan en el trono blanco. ¿Y dónde está la desposada? La famosa desposada del Cordero. Es muy diferente. La desposada del Cordero no es nada más ni nada menos aquellos que experimentaron la primera resurrección. ¿Cuál es esa? Aquel que dijo el Señor Jesús, que el que cree en mí tiene vida eterna, ha pasado de muerte a vida. De cierto te digo, si no naces de nuevo del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Pero cuando uno nace de nuevo, es una nueva criatura. Entonces, esa clase de personas, que es lo que Dios llama la iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, lo que Dios llama el pueblo que Él se guardó para sí mismo, el verdadero Israel, el remanente
del pueblo de Israel, y definitivamente es un Israel espiritual. No tiene absolutamente nada que ver con el Estado de Israel que nació en el 1948. En absoluto. Entonces, cuando viene lo que viene en el juicio del trono blanco, ahí lo podemos ver también, lo mismo que estamos hablando en Apocalipsis 20, 11, 15, que fueron juzgados, dice la palabra de Dios, según sus obras. Y el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea que abrieron los libros y había otro libro de la vida. En el libro, los libros, dice la Biblia que fueron juzgados según sus obras. Lo que hayan hecho bueno y lo que hayan hecho malo, como una especie de balanza. Entonces había una decisión final, ¿dónde entra? O se va a la condenación eterna o se va a la vida eterna. Entonces Dios dice, ¿está su nombre o no en el libro de la vida? Y los que no se encontraron en el libro de la vida, al lago de fuego. La pregunta es, ¿y qué pasa con aquellos que sí sus nombres están en el libro de la vida? Porque repito, ahí el juicio de Dios está basado en las obras, según lo que se haya hecho. Está escrito, no me estoy inventando. Porque por ahí hay algunos que ya estoy imaginando, oh, la Biblia dice que somos salvos por la fe. Ay, Dios mío. Dios tenga misericordia. Si no te haces como un niño, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y si no renuncias a todo lo que posees, no puedes ser su discípulo. Y si no te niegas a ti mismo y tomas tu cruz y dispuesto a morir por él, tampoco puedes ser su discípulo. Así que tú decides ahora y aquí. Entonces, juzgados según sus obras. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 20, 13. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 12. Los libros fueron abiertos y estaban escritas los libros según sus obras. Mateo 25, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido, no sabe nada. Delira acerca de cuestiones y contiendas, de las cuales nacen envidias, pleitos, celos, disputas corruptas de hombres corruptos, dice, disputas necias de hombres corruptos, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Bueno, vayamos a las palabras benditas y sanas de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 25, verso 31, que dice, cuando el Hijo del Hombre venga. ¿Qué dice? Cuando el Hijo del Hombre, ¿qué? Venga. Y que yo sepa, Él viene con las nubes. Él no viene a una nube. No viene a la nube y después vuelve a venir la tercera vez. Él viene con las nubes. Viene una sola vez más. Ya no para morir por el pecado, sino para juicio. ¿Qué dice el Señor? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces, no después, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Por qué tenemos que ser tan tercos de no creer lo que él dijo? Cuando él viene, se sienta en su trono de gloria. ¿Y qué va a pasar? Serán reunidas delante de él ¿todas qué? Todas las naciones. ¿Por qué? Porque todos están bien muertos. Ya lo leímos, repito, léelo de nuevo, Apocalipsis capítulo 20. Todos están muertos. Entonces él se sienta en su trono. Y serán reunidas delante de él las naciones y apartará los unos a los otros. Los unos de los otros. ¿Quiénes? Los que entran en la vida eterna, lo que viene a ser las naciones que serán salvas. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 21, 24. Y las naciones que hubieran sido salvos andarán a la luz de la desposada del Cordero. He aquí la desposada, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y él mismo será su Dios.
Esa es la famosa desposada, la novia, la esposa del Cordero. Es la morada de Dios en el Espíritu. Dice la Biblia que ahora gemimos en nuestro cuerpo, gemimos ahora en este vaso de barro, porque deseamos ser revestidos de aquella nuestra habitación espiritual, de ese edificio reservado en los cielos que será manifestado cuando Él venga. ¿Qué es eso? Está hablando de nuestros cuerpos inmortales. De eso está hablando. Entonces, con esos cuerpos inmortales vamos a ejercer el real sacerdocio, reyes y sacerdotes. Pero reyes y sacerdotes, ¿para qué? Porque vamos a estar gobernando naciones enteras, millones de personas a cargo de los hijos de Dios, del verdadero Israel. Y el verdadero Israel, el pueblo completo de Dios, a su vez, va a estar regido por reyes que tienen una posición más cercana a Jesucristo mismo, o al trono. ¿Quiénes son ellos? Los 12 apóstoles de Jesucristo, porque es justo. Dios es un Dios justo. Él les dijo, ustedes que han estado en mis tribulaciones, ustedes también regirán a las 12 tribus de Israel. Eso es lo que dijo el Señor. ¿Dónde está ese pasaje? A ver si me acuerdo. Está en capítulo 25, me parece. Ustedes se acuerdan y me ayudan. Y le dice, y ustedes que han estado conmigo en mis pruebas, a ustedes también les será asignado para que gobernéis a las 12 tribus de Israel. ¿Quiénes son las 12 tribus de los hijos de Israel? No es nada más ni nada menos que el número completo de todos los hijos del pueblo de Dios. Entonces, cuando los libros son abiertos, son jugados según sus obras. Entonces, aquí vamos a empezar. Entonces, las naciones que han de ser salvas. ¿Dónde está eso? Apocalipsis capítulo 21, 24. Aquí están las naciones que han de ser salvas. Dice, y las naciones, o sea, está hablando de ya descendió, como dice el versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de las 12 puertas, que son 12 perlas, que era de oro puro, transparente como vidrio. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero, dice, y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. ¿Por qué? Porque estamos hablando que los cielos son nuevos y la tierra también es nueva. Entonces, la forma que va a tener, digamos, no la forma, quizás todo va a ser diferente y nuevo. Entonces, la forma, como le llaman ahora estamos hablando de un sistema geocéntrico. No sé cómo va a ser en el futuro, pero sé que va a ser nuevo, no va a estar el mar. Y entonces estamos hablando aquí que dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Yo he escuchado a muchos que han dicho, esas son las naciones que cuando vino en los juicios de Dios se murieron un montón, pero quedaron por ahí escondidas en las montañas, en los huecos ahí, algunos, y de ahí van a salir los sobrevivientes. Nada que ver. Absolutamente nada que ver. Estaría contradiciendo todas las escrituras. Entonces, no queda ni uno cuando venga el Señor. Entonces, ¿quiénes son estas naciones que hubieran sido salvas? Dice, las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. ¿Quién es ella? Está hablando de la ciudad de Dios. ¿Quién es la ciudad de Dios? La ciudad de Dios no es nada más ni nada menos que la iglesia, la desposada del Cordero, reinando en la presencia de Dios, viviendo en la presencia con Dios, el tabernáculo, la morada de Dios en el Espíritu. Entonces, las naciones del mundo, que son millones,
venga a venir. Y dice que sus puertas nunca serán cerradas, pues no habrá noche allí, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, que las naciones van a traer la gloria a la Nueva Jerusalén. Y no quiero dibujar una pirámide, porque ahí me ha escrito muchas veces la gente. Yo lo he explicado 500, no sé cuántas veces, que la Biblia dice está establecida en cuadro, está establecida en cuadro, su largo en cuadro. Esto es un cuadro. Dios mío, un tetrágonos. Y su altura, su base, todo es lo mismo. Entonces, si hago así, ay, que tú eres masón. Es una, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y si hago un bendito cubo, los otros también me critican, Dios mío. Entonces, lo que vamos a hacer es, para ninguno de ellos vamos a hacer un círculo. El que tiene oídos para oír, oiga. El que no entiende, no se da problema. Lo importante es, no te preocupes por lo que no sabes. Preocúpate por lo que sabes y no lo estás viviendo. Eso es importante. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Todo lo que proviene, todo lo que sea que no es de fe es pecado. Así que estamos hablando de las naciones que han de ser salvas. ¿Quiénes son? Las que sus nombres estuvieron escritos en el libro de la vida. Eso es lo que dice ahí, que no va a entrar ninguna cosa inmunda, ni que haga mentira ni abominación, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. ¿Quiénes son los que están inscritos? Ahí está, en el día del juicio. Van a ser juzgados según sus obras. El que fue hallado en el libro, el nombre escrito en el libro, entra a formar parte de las naciones. Entonces, no sé cuánto tiempo va, pero vamos a empezar recién prácticamente. Toda tremenda introducción. ¿Quiénes son las naciones? Son las millones y miles de personas. Bueno, continuamos. Esta es la segunda parte de la enseñanza, las naciones que serán salvas. En la primera parte tocamos muchos puntos desde la obra del sacrificio de Jesucristo, recorrimos todo, llegamos hasta la venida del Señor. Y llegamos al punto de que quiénes son las naciones que van a ser salvas. Dijimos que son nada más ni nada menos que todos aquellos que sus nombres sí fueron encontrados en el libro de la vida y que entraron en la vida no por fe, como dice Efesios 2, 8, 9, sino que entraron según sus obras, como ya lo hemos establecido. Y entonces, vamos a leer Efesios, porque Gálatas, Efesios, dice 2, 8 y 9, dice que Dios nos dio vida, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente, nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, nos hizo sentar en los lugares celestiales. O sea, lo que estábamos hablando, reyes y sacerdotes. Nos hizo reyes y sacerdotes. Reinamos en vida por un Jesucristo. Ya estamos reinando en vida. Ya hemos pasado de muerte a vida. Pero también está para el futuro, como dice, para mostrar en los siglos venideros. Versículo 7 de Efesios 2. Para mostrar en los siglos venideros, en los aions venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo, porque por gracia sois salvos. O sea, por gracia entramos en la vida por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y eso es verdad, bendita palabra de Dios es verdad, pero también es verdad que aquellos que sus nombres se encontraron en el libro de la vida van a entrar en la vida. Pero es lo que se llama el lloro y el crujir de que van a estar afuera. No van a estar adentro, pero van a estar afuera, van a componer las naciones que de tiempo en tiempo, de season en season o de día de reposo en día de reposo,
de año en año van a recordar en el futuro también lo que Jesucristo hizo. O sea que el recordar la Pascua, el recordar, digamos, la obra de Jesucristo y todo, siempre se va a recordar por toda la eternidad. Y esa va a ser la razón por la que todas las naciones vendrán, porque ya no va a ser algo que va a pasar en el futuro, como era, por ejemplo, el tabernáculo de Moisés y todo lo que iba a pasar como un símbolo, como una sombra de lo que iba a venir. Pero cuando yo vino lo perfecto ya se acabó. Pero en la eternidad también va a haber razón para glorificar a Dios. Dice la Biblia que nosotros hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual fuimos aceptos en el amado, y para mostrar en los siglos venideros, dice la Biblia, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿Por qué? Porque nos salvó por misericordia. Murió en la cruz, derramó su sangre, nos perdonó, nos lavó, nos dio de su espíritu. Todo eso se va a recordar por toda la eternidad. Y entonces, esas son las personas que van a conformar todas las millones de personas que van a conformar las naciones, en las cuales los hijos de Dios, los que formamos parte del remanente de Jesucristo, vamos a gobernar las naciones. ¿Dónde está eso? Apocalipsis, creo que está en capítulo 2, versículo 25 en adelante. Dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Repito, está hablando de la venida. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. O sea que cuando el Señor venga, dice, retén hasta el fin. ¿Por qué? Te voy a dar autoridad sobre las naciones. Esas son las naciones de las que estamos hablando. Dice que, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. O sea, las regirá con vara de hierro. ¿Qué significa eso? Que acá no va a haber ninguna injusticia, acá no va a haber ninguno que se quiera sublevar y todo, porque también va a haber un factor importante que va a determinar que no va a haber rebelión, no va a haber muchas cosas medias raras ahí. ¿Por qué? Porque simplemente todas las naciones, así como van a peregrinar al lugar santísimo donde mora Dios mismo con su pueblo, lo que es la Nueva Jerusalén, la Sión de Dios, también las naciones, cuando traigan sus ofrendas y todo, y toda la gente, también van a tener un tour que de vez en cuando van a ir a ver aquí al lago de fuego, y se va a ver para que se acuerde siempre por la gente. Por eso que no va a haber rebelión, porque ¿quién se va a atrever a rebelarse? Van a ir a ver los que están aquí de tiempo en tiempo. Y antes que se me pase, ¿dónde está eso? Está en Isaías, a ver, el último capítulo y el último versículo. Pero vamos a leerlo desde, como siempre, me gusta, Dios mío, en realidad amamos tanto la palabra que tendría que empezar de Génesis capítulo 1, verso 1. Pero vamos aquí a Isaías, el último capítulo, 66, del verso 20. Y dice, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda de utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. De mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Aquí va. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego nunca se apagará, y serán abominables a todo hombre. Si bien es cierto, las naciones que han de ser salvas van a venir a traer ofrendas y a glorificar a Dios, y el pueblo de Dios, la esposada, va a estar juntamente con él, y van a gobernar a todas las naciones que estén por toda la tierra. Pero a la misma vez todos, dice la Biblia, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego nunca se apagará. Aquí
Está escrito, este es el lago de fuego de azufre, que es la muerte segunda, la segunda muerte donde el fuego nunca se apaga. Entonces va a ser bien difícil que alguien que Dios prácticamente lo resucita, le permite ser parte de las naciones, naciones que se van a sujetar a reyes, que han sido lavados por la sangre de Jesucristo, a hombres y mujeres, que en ese tiempo probablemente, como dice, serán como los ángeles, no se casarán ni se darán en casamiento, que van a ver todos los niños que van a llegar a su plenitud, aquellos que no llegaron a nacer, sino que los mataron, van a estar allí también. Por eso dice ahí mismo en el capítulo 65, dice, porque, verso 17, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que he creado, porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. ¿Quién es Jerusalén y a su pueblo? No está hablando allá de la tierra palestina por allá. Todo eso es una tierra nueva. Está hablando de su iglesia, de su pueblo, de la Sión celestial. Y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén la celestial? Repito, es el lugar del tabernáculo donde Dios, el tabernáculo de Dios con los hombres, donde Dios mismo está allí con ellos. Esa es la Sión celestial. Dice, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. O sea, ¿qué significa esta parte? Por ejemplo, significa que los babies que abortaron va a tener una vida plena, porque el 100 habla también de plenitud. Y entonces, pero el pecador, aunque haya completado todas sus vidas, ese tipo está aquí. O sea que se va a hacer justicia a todos los niños que nunca llegaron a ser babies y a crecer. Dios los tiene reservados. Y van a pasarla bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo nombre. Y entonces dice la Biblia, por ejemplo, que, ¿dónde está eso? Ya que estamos leyendo de lo que es ¿cómo se llama? Las naciones que han de ser salvas, ¿cuáles son? Versículo 10. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis. ¿Quiénes son todos los que la amáis? Las naciones que serán salvas. ¿Por qué? Porque fueron y entraron a la vida por sus obras, los que Dios permitió que entraran. Dice, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y Jerusalén tomaréis consuelo, y veréis si se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino. Porque Jehová juzgará con fuego, con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Y bueno, está hablando de eso, y en el capítulo 11, por ejemplo, capítulo 11 de Isaías, ahí habla lo que estaba diciendo, el versículo 6, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica, andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus criadas se echarán juntas, y el león como el buey, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspido, o sea, de la cobra, de la serpiente, que en hebreo es petén,
Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni la hallarán en todo a mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Llena del conocimiento de Jehová. O sea que se va a conocer esto también. Versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, y eso dice la Biblia en Apocalipsis, está bien claro, la raíz de Isaí es Jesucristo, aquel que se halló digno para abrir y desatar los sellos, es la raíz de David. Dice, la cual estará puesta por pendón, por señal, por bandera de los pueblos, será buscada por las gentes, las naciones que han de ser salvas, y su habitación será gloriosa. Entonces, cuando estamos hablando de eso, voy a dictar pasajes donde habla de las naciones. Ejemplo, Salmo capítulo 2 del 6 al 9. Salmo capítulo 2 del 6 al 9 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. El Señor Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Entonces reinaremos con Él. Así como yo he vencido y he reinado, dice el Señor, dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y hay bastantes pasajes que tengo: Salmo 47 del 1 al 10, Salmo 67 del 1 al 7, todo el Salmo 72, Salmo 86 verso 9. Vamos a leer el Salmo 102. El Salmo 102. Y vamos a ver que la Biblia, la palabra de Dios, como dijo el Señor a sus discípulos en Lucas 24, he aquí, se tiene que cumplir todo lo que está escrito de mí en los salmos, en los profetas y en la ley de Moisés. Y aquí estamos viendo en los salmos que está hablando lo que él habló en Apocalipsis. En el Salmo 102, versículos 12 al 18, por ejemplo, está hablando de lo mismo, de las naciones. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión. ¿Quién es Sión? Jerusalén la celestial, la morada de Dios con los hombres. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová. Las naciones temerán el nombre de Jehová. Y todos los reyes de la tierra tu gloria. Las naciones temerán tu nombre, porque todas las naciones son todos los hombres que Dios resucitó, los juzgó y sus nombres fueron hallados en el libro de la vida. Toda esta gente lo va a temer, créanme, porque va a ver cómo fue todo y también va a tener conciencia de esta verdad que también va a durar para siempre. Entonces, y las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. En Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Hay una diferencia entre esta parte, esta esposa del Cordero, y las naciones. Hay una diferencia bien grande, porque no sería justo que todos estén igual. Dios es un Dios justo, va a dar a cada uno conforme a sus obras, sea lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Y el capítulo 3 de Apocalipsis, por ejemplo, en el verso 12, dice: al que venciere, voy a leerlo desde el 11 o desde el 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tu corona, está hablando de realeza, está hablando de reinado. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Esa es la parte que hay que entenderla bien claramente. O sea que la columna en el templo de mi Dios. O sea, estamos hablando que una cosa es esto y nunca más saldrá de ahí.
Y otra cosa son las naciones que han de ser salvas y que vendrán de tiempo en tiempo a la Sión, a la Jerusalén. Entonces hay un privilegio. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo el Señor. Así que Reyes y Sacerdotes, capítulo 2, el verso Apocalipsis 2, 26 y 27, ya lo leímos. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Ahora, lo que estaba viendo en la lección 1, cuando los apóstoles, el Señor les dio la promesa, allí está en Mateo 19, 27 al 29. Y no me voy a olvidar de Salmo 102, pero quiero leer Mateo 19. Mateo 19 dice, cuando el Señor habla a sus discípulos, porque eso es justo. Muchos de ellos fueron muertos, fueron decapitados. Dice la palabra de Dios en 19, 27 y 29, dice. Entonces respondiendo Pedro y le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Le dice Pedro. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, esa palabra es en el nacimiento, una creación nueva. En el griego de esa palabra significa palingenesia. Palingenesia, que significa nuevo, nacimiento, creación, cielo nuevo, tierra nueva. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y eso concuerda porque el Señor, vemos que cuando en el antiguo pacto Él llamó al pueblo de Israel, siempre Él clasificaba y llamó a Aarón, al sumo sacerdote, a los levitas, y había un orden. Luego separaba grupos de a 1000, de a 100, de a 50, de a 10, etcétera. O sea, hay un orden. Quiere decir que las naciones van a ser gobernadas con vara de hierro por el pueblo de Dios, el remanente, pero a la vez todo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el número completo, digamos así, va a estar a cargo también por alguien más arriba, que van a ser los 12 apóstoles de Jesucristo. Entonces, porque eso es lo justo. Entonces estábamos leyendo en Salmo 102, versículo 12 al 18, dice, mas tú, oh Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación te levantarás y tendrás misericordia de Sión. Versículo 15, entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra su gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto, habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Esa idea de que en el 1948 se cumpla la profecía, dice que nacerá una nación en un día, parirá en un día, absolutamente un error garrafal. Absolutamente. Cuando la nación nace es aquí. ¿Por qué? Porque allí está el trono de Dios. Cuando se restaura todas las cosas es aquí. Y si no me creen, vayan a Tel Aviv. Se van a asustar ahí porque en este momento, en el 2018, se jactan de que es la capital de todos los sodomitas del mundo. Ese es el lugar que ellos tienen ahora. Y la Biblia dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. El que no cree, el que rehúsa creer en el Hijo, dice la Biblia, no verá la vida y la ira de Dios está sobre él. Alguien me escribió y me dijo que si se va a construir un nuevo templo. Y yo le dije, si se construirá, probablemente se puede construir, pero no va a ser por mandato de Dios y ni mucho menos Dios va a estar contento con todos aquellos que rehúsan creer en el Hijo. O sea que en otras palabras, si se construye no lo sé, pero no va a ser por mandato de Dios ni con las personas sobre las cuales la ira de Dios está sobre ellos. ¿Quiénes son? Los que no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías. La Biblia dice que la ira de Dios está sobre ellos. ¿Dónde está eso? Juan 3:36. Y no me importa quién sea esa persona.
si habla griego, hebreo, español, en absoluto. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. De manera que no te emociones y no te alegres tanto. El que no cree en Jesucristo está muerto y Dios está enojado con esa gente. Así que esa es la verdad. Vamos a leer otro versículo. Salmo 126, del 1 al 3. Otro testimonio. ¿Quiénes son las naciones que serán salvas? 126, del 1 al 3. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Algunos creen que eso es en el 1948, ahora en el 2000 y pico. No, olvídense. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, dice la Biblia, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra captividad, oh Jehová, como los arroyos del Negueb. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Isaías capítulo 2, del 1 al 5. ¿Quiénes son las naciones que han de ser salvas? Isaías capítulo 2, versículo del 1 al 5. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, o sea, al final, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Dice la Biblia que ahí no habrá más templo, sino que la gloria de Jehová y Jesucristo será su lumbrera. Dice aquí: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Isaías 54, del 1 al 8. Isaías 54, ¿quiénes son las naciones que han de ser salvas? Todas aquellas naciones que van a ser gobernadas con vara de hierro por el pueblo de Dios. Isaías capítulo 54, del 1 al 8, dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones. Está hablando al pueblo de Dios. Ensánchate. Mira los campos, están blancos para la siega. Y dice: y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida. ¿A quién le está hablando? Está hablándole a la iglesia, al pueblo de Dios, al linaje escogido, al real sacerdocio, a la nación santa. No temas, pues no serás confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como mujer abandonada, triste espíritu te llamó, y como esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Isaías 60, del 1 al 5. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿A quién está hablando? A la Sión celestial, al pueblo de Dios, a la esposa del Cordero. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz. Las naciones a tu luz.
y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido sobre ti. El versículo 11 al 14 dice, tus puertas estarán de continuo abiertas, así como dice la palabra de Dios, que la Nueva Jerusalén, sus puertas no se cerrarán de día, porque no se van a cerrar, no habrá noche. Eso dice en Apocalipsis capítulo 21, y acá en Isaías 60:11 dice que tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo Israel. Sí, porque entre tanta gente, los incas, los himalayas, los chinos, los indios y todo, Dios en su bendita misericordia, yo soy de los que creen que van a ser juzgados según sus obras, pero no van a entrar en el regazo, como dice la palabra de Dios. Por eso dice acá, vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Y se me viene a la memoria una palabra de Dios cuando dice en Apocalipsis, hablando de este tema, sin salirme del contexto de lo que estamos hablando, cuando el Señor Jesucristo reprende a todos aquellos que se dicen judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Dice, por ejemplo, ¿dónde está eso? Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Entonces, no, ese no es el versículo. Está en el capítulo 3, versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. También van a haber algunos cuantos judíos allí que van a tener que reconocer que nosotros teníamos la verdad, que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne, que su nombre se pronuncia Yeshua. Algunos se están peleando, no, se pelean y dicen no es Yeshua, es Yahshua, con ya, no es Ye, y están peleándose. ¿De qué importa cómo se pronuncia el nombre? Y al final Dios en su bendita sabiduría lo escribió sin vocales. Hasta el día de hoy se puede discutir. Él es el único Dios verdadero y la vida eterna. Y Él va a tener un nombre nuevo que nos lo va a dar a conocer. Entonces, aquí la palabra de Dios está diciendo también que vendrán, y dice, se encorvarán todos los que te escarnecían y te llamarán ciudad de Jehová, ciudad del Santo Israel. Entonces, podemos seguir leyendo, por ejemplo, 61, del 3 al 11. Dice, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los alamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Eso es lo que habla la palabra de Dios. Entonces,
Dice, poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que lo vieran reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Linaje bendito de Jehová. Y las naciones vendrán y comeremos la riqueza de las naciones. Serán nuestros labradores y nuestros viñadores. Porque Dios es un Dios justo. A cada uno lo que se merece. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir terminando. Capítulo 62, del 1 al 12. Por amor, Isaías 62. Por amor de Sión no callaré. Por amor de Jerusalén. Está hablando de la iglesia. No descansaré. Está hablando de la única, por si acaso. Y es gloriosa, sin mancha y sin arruga para algunos. Dice, por amor de mí mismo. Pues, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, como dice Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Que nos dará un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema en el reino de la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se irá más desolada, sino que serás llamada, dice, El Sibá. Y El Sibá significa mi deleite está en ella. Y tu tierra se llamará Beula. Beula significa desposada. Porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Entonces, Isaías 66, del 8 al 24, pueden leerlo. Habla de lo mismo. Ya lo hemos leído. Ezequiel del capítulo 20 del 33 al 44. Miqueas del 4, 6 al 13. Zacarías 2 del 7 al 13. Habla de lo mismo. Vamos a leer, a ver, Ezequiel 20 del 33 al 44. Ezequiel 20. Las naciones que han de ser salvas. Vivo yo, verso 33. Dice Jehová, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Sí, porque cuando Él viene con juicio. Y os traeré al desierto los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto. Dice, os haré pasar bajo vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y servidles, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Pero en mi santo monte, de aquí viene, en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda casa de Israel y toda ella en la tierra, y los aceptaré, y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones. Versículo 42. Y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel. Versículo 44. Y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová. Miqueas, capítulo 4. Capítulo 4, del 6 al 13. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada, y a la que afligí. Pondré la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión,
Hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. O sea que duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás. O sea que habla bastante de Sión, del pueblo de Dios. Zacarías 2, del 7 al 14. Aquí voy a terminar, Zacarías capítulo 2, del 7 al 14, del 7 al 13. Dice, oh Sión, Zacarías capítulo 2, verso 7. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviaré a él a las naciones que os despojaron, porque él que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo y moraré en medio de ti y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda la carne delante de Jehová porque él se ha levantado de su santa morada. Entonces, para resumir, hacer un resumen, en la línea del tiempo hay un final que él dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21, del 1 al 5, él habla de que va a ser nuevas todas las cosas. Cuando habla de nuevas todas las cosas, hay que creer, yo soy el principio y el fin. Cielo nuevo y tierra nueva, pero también dice que todas las cosas. Entonces, este es el panorama de lo que viene de generación en generación, donde él, como dice en Apocalipsis capítulo 11, como dijimos, que él va a reinar por los siglos de los siglos y lo va a hacer con su morada santa, la Sión, que es su pueblo, lo que son los reyes y sacerdotes, y que van a estar a cargo de muchas naciones que han de ser salvas, pero van a ser salvas no por fe en Jesucristo necesariamente, sino por obras. Diferente a Efesios 2:9, que son los reyes y sacerdotes, que es el pueblo de Dios. Por eso dice la palabra, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ella, porque reinarán por siempre con Jesucristo por la eternidad. Así que hay un privilegio para todos aquellos que pertenecemos a la desposada, a la esposa, a la iglesia de Jesucristo, que es una sola. Espero que haya sido bendición esta enseñanza para completar un ciclo de lo que es la parte teórica de la doctrina de Jesucristo, para luego pasar a la parte práctica, a las obras, como dijo Pablo, en palabra y en obras. Entonces, mi oración es que todos aquellos que han escuchado esta palabra, sus vidas se transformen y lleven fruto para la gloria de Dios. Bendiciones.